Hola a todos, bienvenidos. Este es el primer ejercicio de la serie de estructuras isostáticas 2, los temas de armaduras. Vamos a comenzar resolviendo una armadura por el método de los nodos. La armadura es la siguiente. Hay que encontrar las fuerzas internas y las reacciones para esta armadura que tiene 8 metros de ancho, 2 metros de altura, tiene una carga puntual de 8 toneladas en este punto y una de 10 en este punto. Vamos a evaluar, como primer paso, vamos a evaluar la isostaticidad de esta estructura, a ver si la podemos hacer de manera isostática. Externamente es isostática porque tengo tres reacciones, tengo estas dos y esta de acá, y tengo tres ecuaciones de equilibrio, entonces externamente es isostática. Ahora vamos a ver internamente. Vamos a evaluar con la fórmula de 2n igual a r más b, donde n son los nodos, r son las reacciones y b son las barras. Entonces, nodos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo 2 por 6. Reacciones tengo 3 y barras tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9. Tengo 6 por 2 son 12 y 9 más 3 son 12. Es isostática internamente. Entonces sí lo puedo resolver por el método de los nodos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Como primer paso voy a enumerar los nodos, o en este caso les puse letras, aquí se ve. Los numeré de la siguiente manera: el A, B, C, D, E y F. Entonces en A tengo la reacción vertical RYA y la reacción horizontal RXA. Y en E tengo la reacción vertical RYE. Entonces vamos a calcular las reacciones en los apoyos. Hago una suma de momentos respecto a cualquier punto. Yo la voy a hacer respecto a A. Entonces suma de momentos respecto a A debe ser igual a 0. Y tengo 8 por 2. Positivo porque gira en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí voy a poner este giro positivo. Entonces el 8 hace que todo esto gire positivo. Luego tengo 10 por 4 y gira positivo. Entonces 10 por 4. Luego tengo RYE por toda la longitud, que es 8. Tengo RYE por 8 negativo, porque gira ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí solo tengo una incógnita que es RYE, así que la voy a despejar. RYE me queda de 7 toneladas. Luego hago una suma de fuerzas en Y, donde sumo todo lo que tenga en las verticales. Tengo RYA menos 10 más RYE, pero RYE ya la conozco que es 7. Entonces le sustituyo y R de YA me queda de 3 toneladas. Ahora solo me falta la suma de fuerzas en X y sumo todo lo que tenga en X. Tengo menos R de XA más 8, aquí es más 8, perdón. Más 8 debe ser igual a 0. Entonces R de XA es igual a 8. Está en equilibrio. Si aquí tengo 8, lo contrario debe ser 8. Y lo mismo en las verticales. Si aquí tengo 10, pues todas las otras reacciones deben de ser de sumar 10. Aquí tengo 3 y aquí tengo 7. Vamos a seguir. El siguiente paso para el método de los nodos es analizar cada nodo de manera individual. Vamos a comenzar por el nodo A. En el nodo A tengo que poner las fuerzas que yo tenga. Vamos a ver que tengo las reacciones, tengo las dos reacciones, que ya encontré su valor, ya pongo el valor que tiene de 3 y de 8 hacia la izquierda y hacia arriba. Y vamos a ver, también tengo dos barras. Tengo la barra que va del nodo A, voy a poner aquí punteado, al nodo F,
y de la barra que va del nodo A al nodo B. Entonces, esta la voy a poner como una fuerza AB con una línea arriba para ver que es una fuerza o que fuera como si fuera un vector. Y esta la voy a poner como la fuerza de A a F, igual con una raya encima para identificarlas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Solo puedo hacer uso, como habíamos mencionado en el primer video, de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a 0. No puedo hacer más. Entonces, pues vamos a hacerlas. Suma de fuerzas en X. Tengo menos 8 y más AF. Entonces ya nada más tengo una incógnita, despejo AF y me queda que AF es igual a 8. Aquí es muy importante que recuerden la parte de los signos. Vamos a poner aquí arriba que tensión es positivo y la compresión va a ser negativa. Entonces, si este resultado me dio positivo, quiere decir que es de tensión. Ahora, miren, aquí lo puse ya, tensión. Ahora, vamos a ver. Me falta la suma de fuerzas en Y. Bueno, esta ya la encontré. Me falta la suma de fuerzas en Y. Tengo que la fuerza AB más 3 es igual a 0. Despejo la fuerza AB y AB me queda que es menos 3 toneladas de compresión porque es negativo. El signo negativo me dice que es compresión. Esto es importante, ahorita van a ver por qué. Entonces, avanzamos, ya resolvimos las dos incógnitas que teníamos, ya las tenemos, listo. Avanzamos a otro nodo. Vamos ahora a evaluar el nodo B. En el nodo B, vamos a recordar la armadura que teníamos. Este era el A y este era el B. Era algo así, ¿no? Entonces, en el nodo B hay varias cosas. Lo primero es que tengo una fuerza externa de 8 y tengo una barra que sería la barra AB, que es esta, que yo ya la encontré. Miren, aquí yo ya la encontré, la barra AB, que tiene un valor de menos 3 toneladas. ¿Cómo es que la voy a poner aquí? ¿Por qué no la pongo como las otras hacia afuera del nodo? Porque yo ya sé que es de compresión y todo lo que es de compresión quedamos que va hacia el nodo, va hacia el nodo, va hacia el nodo, va hacia el nodo. La compresión va hacia el nodo. Entonces, aquí está mi nodo B y tenía yo una fuerza de AB de 3. Ya me voy a olvidar del signo. Solo me voy a fijar en la magnitud que es de 3 y voy a ponerle un sentido. El sentido va a ser de compresión hacia adentro del nodo. Por eso es que la pongo así. Y tengo dos fuerzas, tengo una fuerza BC y una fuerza BF que las desconozco. Y al desconocerlas, lo que hago para resolver todos estos ejercicios de manera sencilla es, cuando no lo conozco, lo pongo hacia afuera del nodo. Si no sé qué fuerza es, si voy a encontrarla apenas, la pongo hacia afuera del nodo. Si ya la conozco, pues la pongo como corresponde, ya sea de compresión o de tensión. Entonces estas no las conozco, por eso es que las pongo hacia afuera del nodo. Vamos a ver qué sigue. Bueno, y tengo un ángulo aquí que lo calculo con la tangente a la menos 1 de 2 entre 4. Es la relación de este triángulo, 2 y 4. Este ángulo va a ser la tangente a la menos 1 de 2 entre 4. Cateto opuesto sobre cateto adyacente y me da de 26.6. Lo voy a manejar así. Entonces, suma de fuerzas en Y igual, no tengo que hacer otra cosa. Suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de fuerzas en X igual a 0. Suma de fuerzas en Y. Tengo esta que vale 3. Ya la pongo hacia arriba. Todo suma de fuerzas en Y es así la convención de signos. Hacia arriba, positiva. Entonces esta es 3 positiva. Y tengo menos BF. Y esta que está en diagonal, o esta que es una diagonal, la tengo que descomponer en dos fuerzas. La descompongo en una componente vertical y en una componente horizontal. Entonces la componente vertical le corresponde al valor de BF por el seno del ángulo.
y la pongo aquí. Entonces tengo, recapitulando, la suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y es igual a 3, que es esta, menos, porque va hacia abajo, vean cómo va hacia abajo, BF, porque no la conozco, seno del ángulo de 26.6. Entonces, ya simplemente despejo el BF, o sea, paso esto del otro lado y divido 3 entre seno de 26.6 y me queda que BF es de 6.71. Tensión, porque es positivo, como me salió positivo la pongo de tensión. Y ahora hago suma de fuerzas, bueno, suma de fuerzas en Y ya la terminé. Y ahora hago suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X, tengo una fuerza de 8, tengo la fuerza BC, que está totalmente horizontal, y tengo la componente horizontal de la fuerza BF, que la componente horizontal corresponde a BF por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces sumo todo, lo igualo a 0, y BF es este de aquí, entonces nada más lo sustituyo. Aquí está, lo sustituyo y me queda que BC es igual a... Ay, perdón, ahí decía el valor, ya no lo alcancé a ver, ahorita lo vemos otra vez. Que ahora va a ser esta fuerza. Entonces vamos a seguir con el otro nodo, ahorita nos regresamos. Vamos a seguir con el siguiente nodo. El siguiente nodo va a ser el nodo C, que es uno de los nodos, es el nodo central de la parte superior, es decir, este nodo. En este nodo tengo, como ven aquí, tengo una barra hacia acá, una barra hacia acá y una barra hacia acá y una carga concentrada de 10. Entonces, lo represento aquí. En el nodo C tengo la carga concentrada de 10 que va hacia abajo, que ya la conozco. Tengo esta fuerza de BC, que ya la conozco, la acabo de calcular, que como era de compresión, como me había dado negativo, la pongo hacia adentro del nodo. Luego pongo las barras que no conozco. Las barras que no conozco es la barra CD y la CF. La CF la pongo hacia abajo, saliendo del nodo porque la desconozco. La voy a poner como positiva. Y la CD la pongo hacia afuera del nodo también porque no la conozco. La considero como si fuera positiva por ahora. Si cambia, pues se va a corregir solito esto. Entonces, igual, suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X. Empezamos con suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y tengo menos 10 menos CF. Nada más, no hay nada más. Entonces despejo esto y CF me queda de menos 10 toneladas. Es decir, si es negativo es entonces compresión. Esto va a ser de compresión por el signo, porque es negativo. ¿De acuerdo? Y hago suma de fuerzas en X. Y en suma de fuerzas en X tengo esta de BC que es de 14. Ya no es negativa porque ya la puse hacia adentro del nodo y ahora suma de fuerzas en X, todo lo que sea hacia la derecha es positivo. Ya me olvido de si antes era compresión o tensión, me olvido. Solo veo el esquema y veo si es a la derecha o a la izquierda. Entonces, la suma de fuerzas en X es igual a 14, que son estos, más CD, igual a 0. Despejo CD y CD me da igual a menos 14. Igual de negativo, entonces es compresión, negativo también. Y continúo, ya encontré las dos incógnitas que no tenía y me sigo al otro nodo. Ahora vamos a ver el nodo de en medio, el inferior, este nodo, el nodo F. En el nodo F, vean aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5 barras actuando sobre este nodo F. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tengo entonces el nodo F. En el nodo F, lo primero es la barra que va hacia el nodo A, la barra AF, que yo ya la conozco, entonces la pongo como corresponde. Yo ya sé que es de tensión, yo ya la había encontrado y sé que es de tensión, entonces la pongo hacia afuera del nodo, porque es de tensión. Todo lo que es de tensión sale del nodo, acuérdense de eso. Entonces, como es de tensión,
la pongo hacia afuera del nodo. Luego sigue la fuerza BF, que también la conozco y también es de tensión. También es de tensión. Entonces la pongo también hacia afuera del nodo. ¿De acuerdo? Y esta fuerza BF, como está inclinada, como tiene cierto ángulo, que es este de 26,57, va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Luego sigue la barra, esta barra de 10, que es la CF, que la acabo de calcular acá. Si ustedes ven, yo la pongo hacia adentro del nodo, es decir, que porque era de compresión la pongo hacia adentro del nodo. Aquí me dio menos 10, entonces es de compresión, y la pongo hacia adentro del nodo. Y sigo con la siguiente barra. Ahora ya vienen las barras, bueno, estas tres ya las conozco. Ahora tengo dos incógnitas, que es esta y esta. Y acuérdense que para las barras que desconozco, las tengo que poner como si fueran positivas, o sea, como si fueran de tensión, o sea, hacia afuera del nodo. No las conozco, si es que las puse hacia adentro del nodo, se van a corregir solas, pero de inicio yo las tengo que poner como si fueran positivas, o sea, hacia afuera del nodo. Si se han dado cuenta, en todos los nodos que he hecho, las que no conozco las pongo hacia afuera del nodo. Así es como se debe de hacer. Entonces lo hacemos de esa manera. Y tengo esta FD y tengo la FE. La FD va a tener una componente vertical y una componente horizontal por estar a cierto ángulo de la horizontal. Y la FE es totalmente horizontal. Entonces hacemos suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en Y no es más que menos 10. Bueno, las voy a ir aquí señalando. Menos 10, aquí está, porque va hacia abajo. Acuérdense que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. En la suma, Suma de fuerzas en Y, menos 10. Luego tengo más 6, es esta, BF, este es BF, más 6,71 seno del ángulo, porque es la componente vertical la que quiero, y la vertical le corresponde el seno de este ángulo. Entonces aquí la pongo. Este es BF. Esta es la componente vertical de BF. Y le sumo la componente vertical de FD, que es la de acá. Que es FD seno del ángulo. Igual. Nada más que FD no la conozco, por eso no pongo ningún valor. Y si se dan cuenta aquí, igualo a 0. Y tengo solo una incógnita, entonces la despejo. Y FD me queda de 15,62 toneladas. Atención, positivo. Tensión, positivo. Medio positivo es tensión, hacia afuera del nodo. Y luego hago la suma de fuerzas. Bueno, esta FD ya la encontré. Y nada más me queda hacer suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X, pues es todo lo que tenga en X. Esta va a ser de 8. Y como va hacia el lado izquierdo, es negativo, menos 8. Luego la componente horizontal de BF. La componente horizontal de BF es 6,71 coseno de 26,6, que es esta, y va hacia la izquierda, entonces también es negativo. Luego le sumo la componente horizontal de FD, que FD ya lo calculé, entonces pongo FD coseno de este ángulo, y esa va a ser esta componente que va hacia la derecha, entonces es positivo. Aquí está. Y luego le sumo la fuerza FE, que la desconozco, entonces nada más pongo FE. Igual a 0, despejo, y me queda que FE, esta FE, va a ser igual a 0. Entonces, sigo con el siguiente nodo, acá tengo otro nodo. Por último voy a hacer el nodo E. Ya con el nodo E puedo encontrar todas las barras. Entonces, en el nodo E, ¿qué pasa? En el nodo E, que es esta esquina, tengo una reacción aquí de 7. Tengo aquí la barra que va hacia el nodo E.
Y tengo aquí la barra FE, que ya la calculamos y es igual a 0. Entonces vamos a hacer un esquema. Aquí está el esquema y representamos. Tengo el 7 hacia arriba, el ED lo desconozco, entonces lo pongo en tensión o hacia afuera del nodo. Y la fuerza FE no le pongo ninguna dirección porque esto es igual a 0. Podría no considerarla. Podría no considerar esta parte. Y hago una suma de fuerzas en Y. Y tengo que 7 más ED o DE es lo mismo. Es igual a 0. Y solo tengo esta incógnita, entonces la despejo. Y me queda que DE es igual a menos 7 toneladas. Aquí está, menos 7. Y si era menos, ¿qué era? Compresión. Entonces, ya con esto tengo todas las fuerzas. Ya no tiene caso que haga aquí una suma de fuerzas en X, porque pues, no tengo nada en X. Esto vale 0 y no tengo otra fuerza, entonces ya no hace sentido que haga la suma de fuerzas en X. Entonces ya encontré todas las fuerzas que necesitaba. Acá están mis barras. Vamos a hacer un pequeño esquema para representar todo esto. Entonces vamos a dibujar otra vez nuestra armadura. Perdón si sale medio chueco, es difícil escribir en la computadora. Tengo lo siguiente, ¿no? Y yo voy a poner atención, todo lo que esté a tensión lo voy a poner azul y todo lo que esté a compresión lo voy a poner en rojo. Entonces pongo el nodo A, B, el C, el D, el E y el F. Y ahora vamos a ver. La barra... bueno, este es el cordón superior. El cordón superior me dieron de menos 14 las dos. Las voy a poner en rojo. Más o menos así. Esta dio de menos 14. Menos 14 y menos 14. Y menos 14 y menos 14. ¿De acuerdo? El cordón superior trabajó todo a compresión. Luego tengo el cordón inferior. En el cordón inferior pasa que tengo AF que vale 8. La voy aquí a colorear. Vale 8. Y tengo la barra FE que vale 0. Entonces no le dibujo ningún esfuerzo. Y luego tengo las diagonales. Las diagonales me trabajaron las 3 en negativo a compresión. Las diagonales perdón, esas son las montantes. Las diagonales son... Aquí está al revés. Aquí debería decir montantes y aquí debería decir diagonales, perdón. Entonces la barra AB me está trabajando negativo a compresión, menos 3 y menos 3. Lo voy a poner del otro lado para que no se encime tanto. Menos 3 y menos 3. Aquí tengo la otra barra. Y la barra CF me está trabajando... ¿Cuál es la CF? Es la del medio. Esta me está trabajando a compresión de menos 10 y de menos 10. Y por último la DE, que es esta otra vertical, o esta montante, me está trabajando a menos 7. Acá está, menos 7 y menos 7. Y las dos diagonales me van a estar trabajando, según lo que obtuvimos, la barra BF, que es esta, me va a trabajar a 6.71 positivo, o sea, me va a trabajar a tensión. 6.71, 6.71. Y la barra DF, que es la última que me falta, me va a trabajar a tensión también, nada más que con un valor de 15.61 y 15.65, perdón. Todo esto son toneladas. Entonces este sería el diagrama de carga axial de estos elementos. Con este diagrama ya se pueden diseñar estos elementos. Por ejemplo, habría que poner especial atención. Cuando se diseñen los elementos a tensión es muy sencillo porque generalmente las armaduras, al ser de acero, soportan los esfuerzos de tensión de una manera muy, muy sencilla. El problema son las barras que se encuentran a compresión porque vamos a hacer un dibujo aquí abajo, un pequeño dibujo.
voy a poner una barra circular sometida a una carga de compresión, es decir que hago esto y de este otro lado igual la comprimo, le meto una carga de compresión. Entonces, ¿qué pasa con esta barra? Esta barra se puede pandear así, y así se llama el efecto del pandeo, se puede pandear. Hagan ustedes el ejercicio con un gancho de los de metal si hay en su casa, y al aplicar una fuerza de tensión al gancho se pandea, no resiste la compresión de manera muy eficiente. Entonces ahí hay que poner especial cuidado con esas barras, tienen que diseñarse de manera correcta. Y pues este es el ejercicio número 1 de método de nodos. De principio parece algo complicado, pero créanme que es cosa de práctica. Tienen que practicar y hacer ejercicios y solo así van a poder hacerse expertos en estos temas. Pues muchas gracias, les mando un saludo a todos y que tengan buen día. Hasta luego.